estoy bien. No sé si quieres estar de este lado. Muy bien. Ok. Bueno, está bien. Ok, ahí está el otro. Buenos días a todos. Es una bendición poder estar con ustedes y poder abrir nuevamente la palabra del Señor. Damos la bienvenida a nuestros invitados. ¿Desde qué estado vienen? Ok. De Florida. Y no sé si hay personas que nos acompañen hoy por primera vez o estén de visita y han venido anteriormente. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela, bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Ela. Ok, bienvenida, Ela. Y no recuerdo el nombre de Melvin. Ok, bienvenido. ¿Alguien más? Estamos todos, los demás por ahí están escondiéndose. ¿Cuál es su nombre? Mercedes, bienvenida Mercedes. Ok, los demás creo que somos de casa, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en Colosenses capítulo 2. Nuestra sección va a ser del 16 al 23, verso 16 al 23. Y para introducir este mensaje, a veces ya tenemos soluciones para ciertas circunstancias o áreas de nuestra vida. Pero en nuestra ignorancia, a veces tenemos la tendencia de querer arreglar lo que ya está resuelto. O completar lo que ya está completado. Estos intentos suelen darse cuando creemos mostrar nuestro conocimiento. En el buen chapín nos la llevamos de pilas, ¿no? Y decimos, no, yo sé esto, ¿verdad? Y no sé nada, pero quiero mostrar que sé. Y en un intento orgulloso de arreglar algo que no necesita arreglo, lo arruinamos. Y eso es por nuestra ignorancia del tema. En una ocasión una mujer recibía un tratamiento eficaz para su presión arterial. Sin embargo, en lugar de seguir las instrucciones del médico, decidió complementarlas con aceites esenciales, suplementos naturales y consejos de familiares que tienen mucha experiencia en el tema. Esta mujer, como resultado, tuvo un efecto devastador. Su sistema nervioso colapsó por saturarse de cosas. Lo suficiente que era el medicamento que se le había recetado fue dañado, fue adulterado por un intento de mejorarlo. Y en nuestra vida cristiana, ¿Cristo es suficiente? Pero cuando tratamos de añadirle ciertas cosas que no necesita, afectamos la pureza de quién es Cristo para nosotros.
Tratamos de añadirle rituales, reglas o experiencias. Lo que parece un complemento es en realidad un reemplazo de Cristo. Eso es precisamente lo que Pablo denuncia en Colosenses 2, 16 al 23. Están los creyentes en Colosas y tienen todo este tipo de personas que ofrecen complementos. Formas de espiritualidad que parecen sabias, pero están desconectadas de Cristo. Por lo tanto, son inútiles. La iglesia en Colosas enfrentaba enseñanzas que no negaban abiertamente a Cristo. No decían, Cristo no es bueno. Pero sí lo consideraban insuficiente. Estas ideas incluían legalismo judío, guardar ciertas fiestas y dietas, cierto misticismo espiritual también, adoración de ángeles, visiones, experiencias, y ascetismo severo. ¿Qué es el ascetismo? Es privarse del placer como vía de santidad. ¿Recuerdan? Estaba este pensamiento de la materia es mala, el espíritu bueno. Entonces todo lo que es materia, como nuestro cuerpo, tiene que ser castigado. Algunas personas siguen practicando esto hoy en día. Privarse del placer es una garantía para estas personas de la santidad. ¿Será el placer malo? No es malo, fue diseñado por Dios. Pero vamos a hablar un poquito más de esto adelante. Todas estas prácticas pretendían llevar una espiritualidad más elevada. Pablo, por otro lado, insiste, todo esto es sombra y una proyección de Cristo, y apartarse de Cristo por seguir proyecciones es peligroso. Esta situación que vivían los colosenses no es diferente a lo que vivimos hoy en día. Cristianismo basado en legalismo, en reglas, en no hagas esto, haz lo otro, vístete de esta manera, no escuches esta música, etc. Espiritualidad centrada en emociones o experiencias. La música tiene su lugar, pero no es el todo. Y la música eleva emociones. Y hay servicios donde la gente solo tiene música en sus servicios. Y sienten que Dios les habló. ¿Por qué? Porque las emociones fueron elevadas. No es malo, pero tiene su lugar. O enfoque en métodos, visiones, decretos, disciplinas que suplantan a Cristo, lo quitan a Él por prioridad. Entre estas bendiciones que vienen por ser creyente, poniendo por prioridad esas bendiciones, quitando al dador de las bendiciones. Así que el creyente está completo en Cristo. Es lo que tenemos que aprender hoy. Y el Señor nos muestra tres realidades que evidencian esta plenitud. En primer lugar, la primera realidad es que nuestro presente debe ser en Cristo, no en las sombras.
Leamos el verso 16 al 17. Por tanto, que nadie se constituya en su juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que había o de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Pablo comienza con una advertencia contra los juicios espirituales. En el contexto judío se exigía observar fiestas religiosas, leyes dietéticas y días especiales. Pero esas prácticas eran anticipos simbólicos que apuntaban a Cristo. Lo que Pablo está diciendo acá es, nadie los juzgue por esto. Ya vino la sustancia de esta sombra. Ya no vivimos en símbolos. Volver a estas prácticas es vivir como si Cristo no hubiera venido. O como si las sombras nos satisfacieran. Tal vez una imagen para poder dar un poquito más de claridad de esto es como si viniera un mesero, ¿verdad? Y ustedes están en un restaurante. Les da el menú, aparecen fotos de cada plato. Ustedes piden el plato. Viene el mesero y trae otra foto más grande del plato. Y les dice, aquí está lo que pidió. Disfrútelo. Satisfácete en eso. Ya tienes el plato servido. Eso es una imagen, no es la comida. Es como si tuviéramos un pastel acá, ¿verdad? Y fuéramos con el tenedor o la cuchara a pellizcar la sombra de ese pastel. No necesitas saborear imágenes, no necesitas saborear sombras. Ya tienes la comida real. Y este es Cristo. Entonces, esto es lo que Pablo está enseñándoles. Y a esto nos lleva a unas preguntas. ¿Estás viviendo en libertad o atado a estándares que Cristo ya cumplió? ¿Te sientes más santo por guardar ciertas costumbres? ¿Haces ciertas cosas por convicción bíblica o por presión espiritual o social? Sabemos que es necesario venir a la iglesia los domingos. Nos alimentamos, tenemos comunión, crecemos. ¿Somos más santos por venir a la iglesia los domingos? Sabemos que necesitamos ir a la palabra. Sabemos que necesitamos ir a ciertas cosas que nos llevan a Cristo. Todas estas cosas no nos hacen más santos. Cristo es lo que nos hace santos. Entonces, ¿haces todas estas cosas por lo que eres en Cristo, por lo que tienes en Cristo? ¿O crees que esto te va a satisfacer? Es parte de tu vida cristiana, lo tienes que hacer. Es el diseño de Dios, ¿verdad? Venir a la iglesia, congregarte, meditar en la palabra, orar, todo eso lo tienes que hacer. Tu santidad no depende de eso. Tienes una santidad posicional. Y esto es en Cristo. Eres santo porque Cristo es santo.
Y si haces todas estas cosas para ganarte el favor de Dios, and if you do all these things to earn God's favor, estás persiguiendo tu propia sombra. then you're really just chasing your own shadow. Estás corriendo en círculos. You're running around in circles. Así que no hacemos todas estas cosas buscando satisfacción en ellas, So we don't do all these things looking for satisfaction. sino porque ya tenemos satisfacción en Cristo. We do these things because we're already satisfied. Cristo es completo. Christ is complete. Podemos ir rápidamente, ya recibimos una predicación de esto, pero el versículo 8 en el mismo capítulo. Go back to verse 8 in chapter 2. We've already seen this in the previous sermon. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición de los hombres, See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit according to human tradition, conforme a los principios elementales del mundo, according to the elemental spirits of the world, y no según Cristo, and not according to Christ. porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. For in him the whole fullness of deity dwells bodily. La idea en resumen aquí es, en ese cuerpo físico está la plenitud de Dios. So the summary here is that in that physical body of Christ is the fullness of God. Y como en ese cuerpo físico está la plenitud de Dios, sigue el siguiente versículo. And since the fullness of God is in Jesus' spiritual or physical body, we see this next truth. Si Cristo es pleno, ustedes son plenos. If Christ is full, then we are full. Porque ustedes, versículo 10, han sido hechos completos en Él, Verse 10, and you have been filled in him, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. who is the head of all rule and authority. Y si Él es pleno y nosotros somos plenos en Él, And if he is full, and we are full in him, nosotros debemos tener claridad en su sustancia we should have clarity when we look at his substance, para disfrutar de esa plenitud, to enjoy this fullness, no ir a las sombras, not looking for shadows, no ir a estas imágenes que nos sustentan. not looking at images that aren't going to sustain. Tenemos ciertos placeres en nuestra vida. We have certain pleasures that we enjoy. El matrimonio, la comida, la música. Marriage, food, music. Cada uno tiene una tendencia, ¿verdad?, a disfrutar de algo en particular. Each of these is something that we want to enjoy. Pero esto es un letrero que apunta a que hay algo que satisface de manera mejor. But these are really just signs that there is something behind all of that that truly does satisfy. Cada uno de estos placeres son señales que nos llevan a Cristo. Each of these pleasures are signs that take us to Christ. Es una situación un poquito vergonzosa, pero hace varios años. I'm going to share kind of an embarrassing story that several years ago. No sé si aquí les gusta el pescado a algunos o no. I don't know if you guys like No quiero provocar división. great vision. Pero yo nunca había probado el sushi. I had never tried sushi. Y recuerdo que estaba en Honduras y, In Honduras, y mi mejor amigo me invitó a comer con su iglesia. and my best friend took me out to eat with his church. Y nos sirvieron un barquito, ¿verdad?, como de madera lleno de sushi. And they sent a boat that was full of sushi. Y me preguntaron, ¿has probado el sushi? Have you ever tried sushi? No. Me dijeron, por lo regular, la primera vez a la gente no le gusta. And they said, normally the first time someone tries sushi, they don't like it. No fue mi caso. But that was not my case. Y empecé a comer y a comer y a comer. And I started eating and eating. Y ya saben, o sea, es arroz con pescado y variantes, ¿verdad? And you probably already know it's rice with fish and other ingredients. Pero ponen muchos complementos o ingredientes como salsas y todo eso, And they give out some ingredients, salsas, and a los cuales mi cuerpo no estaba acostumbrado. my body was not used to all of that. Y yo seguí comiendo. And I kept eating. La pasé muy mal en la noche. Really bad night that night. Lo voy a resumir ahí. La situación es, trataba de buscar satisfacción en esto. The situation here was that I was trying to find satisfaction in this. Y así lo hacemos en varias cosas. And we do this in a lot of Yo creía,
yo quería llenarme, quería tener satisfacción y estaba aprovechando. I wanted to fill up on the sushi. I wanted to find satisfaction. Buscar la satisfacción ahí me trajo consecuencias. Looking for satisfaction in sushi brought consequences. El siguiente día teníamos que ir a un campamento, así que ya se imagina. So we had to go on a camping trip. Pensando en todo eso, ¿verdad? Buscar estas sombras, buscar estos placeres y creer que nos van a satisfacer, So we're learning here that chasing after shadows is never going to satisfy. es peligroso. Dangerous. Reemplaza a Cristo These things replace Christ. y podemos disfrutar de esos placeres, And we can enjoy pleasures, pero con medida. but with Aún tomar agua, demasiada agua es malo. did you know that drinking too much water can be harmful? Así que vamos a la sustancia, no a las sombras. So let's go to the substance and not the shadow. Y esa es nuestra primera realidad. And this is our first reality. La sustancia de nuestra satisfacción es Cristo. The substance of our satisfaction is Christ. Segunda realidad, The second reality, nuestro crecimiento es solamente en Cristo. our growth only comes from Christ. Leamos el versículo 18 al 19. Let's read verses 18 and 19. Que nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que ha visto, envanecidos sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose de la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Let no one disqualify you, insisting on asceticism and worship of angels, going on in detail about visions, puffed up without thinking by his sensuous mind, and not holding fast to the head, thinking the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, grows with a growth that is from God. Pablo advierte que algunos en la iglesia estaban actuando como si fueran jueces espirituales, Paul warns that some in the church were acting like spiritual judges, diciéndoles a los creyentes, tú no eres suficientemente santo si no practicas lo que nosotros practicamos. telling the believers, you are not holy enough if you don't practice what we practice. Querían quitarles el gozo, la libertad y hasta la certeza de su salvación, They tried to rob others of joy, freedom, and even the assurance that their salvation, haciéndoles sentir espiritualmente incompletos making them feel spiritually incomplete, si no seguían ciertas reglas religiosas, following certain religious rules, si no tenían ciertas experiencias. unless they had certain experience. Hay algunas personas que dicen que necesitamos ciertas experiencias espirituales para considerarnos creyentes. There are some people that claim that we have to have certain spiritual experiences to be able to say that we believe O practicar ciertos rituales. or practice certain rituals. Todo esto viene de falsos maestros. All of this comes from false teachers. Estos falsos maestros se consideran muy espirituales. These false teachers consider themselves to be very spiritual. Afirmaban en ese contexto que era necesario adorar a los ángeles They taught that angel worship was necessary, y seguir experiencias místicas o visiones privadas. and following after mystical experiences or certain Lo hacían con un tono de humildad, como si dijeran, somos tan pequeños que no podemos ir directamente a Dios. These false teachers acted humble, like, oh, we're so small, we can't go directly to God. Así que tenemos que acercarnos a través de estas cosas. So we have to go through other things. En ese tiempo los ángeles eran vistos como mensajeros, And at that time, angels were seen as messengers. pero había un grupo particular de personas There was a certain group of people que los exaltaba al punto de intermediarios. that exalted angels up to the point of them being like intermediaries. Y a eso apunta el culto a los ángeles. And this was like a cult of all the angels. Hay un concilio de la Odisea, que es un pueblo cercano a Colosas. There was a town close to Colossae. Uno de los creyentes afirmaba que no era correcto que los creyentes dejaran de asistir al servicio para irse a adorar ángeles. And there was a believer there who taught or claimed that it was not correct for believers to stop going to the church service in order to go worship angels. Esto para que tengamos una idea de lo que pasaba en ese tiempo. And that just gives us a small idea of what was happening. Pero esa aparente humildad era en realidad orgullo disfrazado. But this apparent humility of being so small they couldn't get close to God was actually pride. Se estaban alejando del único camino verdadero para acercarse a Dios, que es Cristo. They were falling away from the only true way
to God. La Biblia enseña que Cristo es suficiente y que podemos acercarnos confiadamente al Padre por medio de Él. But Scripture teaches us that Christ is enough and we can with confidence go to the Father. No vayan a esos pasajes, solo los menciono. Hebreos 4:15 al 16, You can look that up in Hebrews 4:15, Efesios 2:18, Ephesians 2:18, Primera Timoteo 2:5. 1 Timothy 2:5. Estas personas hablaban mucho de lo que habían visto, sentido. These people talk a lot about what they have seen and felt. Visiones, revelaciones privadas, emociones intensas. Visions, revelations, intense emotions. Y trataban de imponer esas experiencias como el estándar de espiritualidad. And they tried to impose those experiences as like a spiritual standard. Un ejemplo de esto es primero a los Corintios, la iglesia de Corintio. An example of this would be the church at Corinth. Ellos decían tener ciertos dones, They claimed to have certain gifts, no porque los tuvieran, not because they actually had them, sino que al decir que ellos tenían ciertos dones eran más espirituales. but because they felt like claiming to have those certain gifts would make them look more spiritual. Por eso tenemos casi un capítulo entero de Pablo hablando de los dones, And that's how we have a whole chapter that Paul wrote talking about spiritual gifts, y específicamente del amor, and specifically about love. porque los dones no pasan por encima de las personas, Because gifts can't step on top of people. benefician a las personas, They should benefit, beneficia a la iglesia, they should benefit their church. no pasa por encima. Alguien que tiene un don, cierto don, no pasa por encima de otro hermano, Having a certain gift doesn't put you over top of another brother. sino que su don beneficia al hermano. Your gift should benefit brothers and sisters. Así que esta iglesia tenía experiencias espirituales, ciertos dones, ciertas cosas que pasaban, que no pasaban en otras iglesias. So this church had certain spiritual experiences and gifts and things that you didn't in other churches. Y algo que pasaba ahí específicamente era la división. And something really specific that happened there was la división, División. division. Regresando a los Colosenses, el verdadero problema, según Pablo, es este. So returning to Colossians, the true problem according to Paul was this. No se están aferrando a Cristo, que es la cabeza. They are not holding fast to the head, who is Christ. Se están sometiendo a todo este tipo de experiencias, emociones, They're submitting to certain experiences and emotions que no tienen nada que ver con Cristo. that have nothing to do with Christ. Cristo es quien da vida a su iglesia, quien la sostiene, quien la nutre y quien la hace crecer. Christ is who gives life to his church. He is who nourishes the church. Todo intento de madurar sin Él es un fraude. Any attempt to mature without Christ is a fraud. Y no sé acá, no sé si alguien celebra de esta manera Navidad, pero creo que en los Estados Unidos es algo típico que se corta un árbol. I don't know if anyone here celebrates Christmas this way, but my understanding is that in the United States you go and cut down a tree, Un pino, si no estoy mal. a pine tree, you go to Walmart. O sea, Walmart, perdón. Entonces, creo que algunos todavía compran estos árboles artificiales, otros compran reales Some people buy artificial trees, others buy real trees, y los ponen en su sala de estar and then they put the tree in their living room, y los decoran. and they decorate the tree, Y están decorados con todas estas luces, estrellas, ¿verdad? and the tree has lights and stars, Con el oso de la Coca-Cola, con todo eso. out there. La pregunta es, por mucha vida que parece tener ese árbol, ¿tiene vida realmente? This tree appears to be full of life, but is it really alive? ¿Está la raíz ahí? Is the root there? Tiene lucecitas, tiene ositos, ¿verdad? Tiene todo eso. There's lights and stairs and all this stuff, Pero por muy vivo que se vea, no tiene vida. but it's alive as it might look because there's no life. No hay raíz, There's no root. no se nutre. It's not being nourished. Es una farsa. No quiero dividir la iglesia. Y esto nos lleva a algunas preguntas. And this brings us to a few questions. ¿Estás buscando madurar espiritualmente por medio de emociones, Are you trying to mature spiritually through your emotions? experiencias o visiones o
cualquier otro tipo de doctrinas novedosas. experiences, visions, or trendy doctrines? ¿Estás tratando de que la gente te vea más espiritual a través de todo esto? Are you trying or hoping that people will see you as more spiritual because of these things? O tal vez no llegamos a tal extremo, pero sí a, a ciertas cosas sutiles. Or maybe we don't get quite to that extreme, but other more subtle practices. Recuerdo los primeros días de casado, I remember my first few days of marriage. tristemonio ahí. Estábamos tratando de ver cómo hacer un devocional y todo eso con Dulce. We were trying to figure out, Dulce and I, how to do like a devotion. Y yo tomé una actitud de, yo sí quiero demostrar que estoy llevando mi vida espiritual al máximo. Y entonces ahí estaba yo a las 6 de la mañana con mi Biblia abierta, esperando que Dulce saliera del cuarto. Y si salía, yo me ponía así, ¿verdad? No lo estaba haciendo con la intención de crecer, I wasn't doing it with the intention of growth ni de conocer al Señor. or getting to know the Lord better. Son ciertas cosas, ¿verdad?, que parecen ser espirituales, pero no nos hacen crecer. Pero no nos hacen crecer. They don't make us grow. La verdadera madurez no viene por adornos espirituales. True maturity doesn't come from spiritual decoration. Viene por una relación viva y constante con Cristo. It comes from a living and consistent relationship with Christ. Viene por alimentarte de su palabra, Being nourished by His word, por obedecerlo, obeying por aferrarte a Él. and holding tightly to. Vivir centrado en Cristo es depender de Él para crecer. Living centered on Christ means depending on Him for growth. Y les tengo una noticia, no hay atajos. And I have a bit of news for you this morning. There are no shortcuts. Si buscamos atajos, más bien son reemplazos. If we look for a shortcut, what we're going to find is replacement. No hay sustitutos. There are no substitutes. Así que Cristo es suficiente para nuestro crecimiento. So Christ is sufficient for our growth. Y esto nos lleva también a una tercera realidad. And this brings us to a third reality. Nuestra santificación es en Cristo. Our sanctification is in Christ. Leamos el verso 20 al 23. We're going to read verses 20 through 23. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Es una pregunta, ¿verdad? Versículo 22. Todos los cuales son preceptos y enseñanzas de hombres que se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría, en religión humana, en humillación de sí mismo y en trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. If with Christ you died to the elements and spirits of the world, why, if you were still alive in the world, do you submit to regulations? Do not handle, do not taste, do not touch, referring to things that all perish if they are used, according to human precepts and teachings. These have indeed an appearance of wisdom, promoting self-made religion and asceticism, and severity to the body, but they are of no value in stopping the indulgence of the flesh. Pablo termina con una pregunta penetrante. Paul ends with a powerful question. Si ya moriste con Cristo, If you died with Christ, ¿por qué vives como si todavía fueras esclavo? why are you living like a slave? Muchos en Colosas seguían normas humanas pensando que así vencerían el pecado. Many in Colossae were following man-made rules thinking that that's how they would have conquered sin. Pero Pablo lo deja claro. But Paul makes it clear. Las reglas externas no transforman el corazón. External rules do not transform the heart. ¿Saben de dónde viene el pecado? Do you know where sin comes from? De nuestro corazón. It comes from our heart. ¿Y saben qué debe ser cambiado? And do you know what has to be changed? No lo que hacemos externamente. Not what we do externally. Nuestro corazón es lo que debe cambiar. Our heart is what has to change. Es lo que el Señor debe santificar. That's what the Lord has to sanctify. De lo que hay en el corazón, Whatever's in our heart, habla la boca. what of the heart the mouth. Pero también hacemos
y actuamos y interactuamos dependiendo de lo que hay en nuestro corazón. But also keep in mind that we do act and speak based on what comes out of our heart. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos y de pecado. Our heart is the factory of idols and sin. Así que castigar el cuerpo, So punishing the body rehusarse a hacer ciertas cosas, or denying yourself a certain thing, ¿va a cambiar realmente nuestro corazón? is that really going to change your heart? Solo Cristo cambia el corazón. Only Christ changes our heart. Las prácticas severas parecen sabias. Severe practices appear holy. Una persona puede decir, uy, qué espiritual ¿verdad? Por hacer estas cosas. Someone might say, well, that guy is really spiritual because he's doing this certain thing. Parecen sabias, pero son vacías. They look wise, but they're actually empty. No tienen poder. They don't have the power. El pecado no se vence con prohibiciones, Sin is not overcome through prohibition. sino con una nueva vida en Cristo. Sin is overcome through a new life in Christ. Eso es santificación. That is sanctification. Esta nueva vida está siendo mostrada constantemente This new life is being shown constantly y conformada constantemente and molded constantly a la imagen de Cristo. to the image of Christ. Por eso somos santificados. And that's why we're sanctified. El Señor te ama tal como eres. Does God really love you exactly how you are? Es una frase célebre cuando uno evangeliza. This is a really common phrase we hear in evangelism. Venga al Señor, Él te ama tal y como eres. Come to Christ who loves you exactly as you are. Si te ama tal y como eres, porque se te santifica. If he loves you exactly how you are, then why does he need to sanctify you? Él te recibe tal y como eres. He receives you as you are. Él te salva tal y como eres. He saves you as you are. Pero no te deja tal y como eres. He doesn't leave you just as you are. Él te santifica. That is sanctification. Y Él te santifica en Cristo. He sanctifies you through Christ. Y es como pensar en un zoológico, This is like thinking about a zoo. donde uno llega y los animales están acostumbrados a estar encadenados. You go to the zoo and you see animals that are used to being in cages. Y las puertas están abiertas. The doors are open, Los animales no salen. but the animals don't come out. Está el típico ejemplo de un elefante, ¿verdad? Que desde chiquito, desde pequeño, está encadenado a una estaca en el piso. So we can think of an elephant who, ever since he was a little baby, has been in a cage. Crece y crece y crece. He grows and grows and grows. Y él piensa que la estaca lo va a retener. And he thinks that the cage is holding him back. Nuestra santificación entonces no funciona de esa manera. Our sanctification doesn't work in this way. No seguimos sujetos o encadenados a reglas humanas como si aún estuviéramos presos. We're not still chained to human rules as if we're still behind bars. No vivimos compensando a Dios por medio del legalismo, We don't live repaying God through legalism, esperando obtener algún favor waiting to find His favor, o esperando tener gracia. or waiting to find His grace. La gracia no es eso. Grace is not. No sé si traigo también a mi memoria una experiencia que tuve con un familiar. I'm going to share an experience I had with a family member No es creyente, who is not a believer, pero iba a la iglesia en ese tiempo. but was attending church. Y platicábamos de los carros que nosotros quisiéramos en algún momento de nuestra vida. And we talked about our dream cars. Y yo le hice una pregunta, ¿crees que Dios te puede dar este carro? And so I asked him a question. Do you believe that God can give you your dream car? Recuerdo, yo tampoco estaba muy maduro en ese tiempo. I was not very spiritually mature at this time. Pero le hice esa pregunta. But I asked him this question. Y él respondió, creo que tengo que portarme bien unas 2 semanas. And he said, I think I have to do my best behavior for like 2 weeks. Y entonces, de repente, él me da un carro. And then maybe God will give me my dream car. A veces creemos que nuestras acciones o nuestra obediencia Sometimes we believe that our actions show our obedience, condiciona a Dios. that these are going to condition God. Y entonces él dice como, uy, él es muy santo ahora, ¿verdad? Vamos a compensarlo, So we a recompensarlo. oh, he's really holy, so now I'm
No funciona así. La realidad es que aunque hagamos mucho pecado, si estamos en Cristo, somos santos. Somos santos. Pero saben, esa santidad no es condicional. Repito, es posicional. Eso quiere decir que tenemos delante del Padre la misma calidad de santidad que su propio Hijo. Aún nosotros vivamos de una manera que no corresponde a esa santidad. Esa es santidad posicional. Pero también está la santidad progresiva. Y es ese tiempo o ese momento en el que el Señor dice, no te voy a dejar así. Si eres un pecador, has hecho desastres, pero te voy a conformar a la imagen de mi Hijo. ¿Saben? Esto es un milagro. Estamos en un mundo que no se conforma a la imagen de Dios. Y ver individuos que están viviendo de una forma contraria al mundo. Esto es impresionante. Y para el mundo es locura. Una persona decía que el mayor milagro, más grande que la creación, es que una persona sea salva. Obra un poder que no se conforma a este mundo, que es irracional y es contradictorio. Así que ese es Dios santificándonos. Las reglas que la humanidad impongan no tienen ningún mérito ni efecto en nuestro conocimiento. Retomo la idea de un niño que crece. Amén. Un niño que crece mientras por la vida va de la mano de su padre. Y la santificación funciona en cierta manera igual. Este niño pequeño, a través de estar con su padre, lo conoce, lo imita y termina siendo como su padre. Ahora, cuando estamos en este mundo, ¿verdad? Somos como niños pequeños. En este mundo caído. Y crecemos dependiendo de quién nos tome de la mano. ¿Quién te está tomando de la mano? ¿Quién te está llevando a través de esta vida? ¿Dios? ¿O un reemplazo de Dios? ¿A quién vas a imitar? ¿A quién vas a modelar en tu vida? Así que esto nos lleva a preguntas. ¿Confías en tus propios méritos para sentirte cerca de Dios? ¿Piensas que entre más te niegues a placeres, más santo eres? ¿Crees que el control externo de las cosas que te rodean produce santidad interna? Y la última podría ser, ¿realmente estás aferrado de la mano correcta en esta vida? Cristo ya rompió las cadenas de la esclavitud de nuestro pecado. El pecado era nuestro amo y pagaba con la muerte.
Estábamos atados. We were chained to sin. Cristo nos liberó. But Christ has freed us. Y ahora Él nos lleva de la mano en este mundo caído. And now he walks with us hand in hand through his life. Y la meta es ser como Él, And the goal is to be like him, imitarlo a Él, to imitate him, conocerlo a Él. to know him. Y esto es gracias a la santificación. And this is thanks to sanctification. Así que lo que parece sabio no tiene poder en este mundo. So what appears to be wise doesn't actually have power. Pablo presenta con claridad las falsas alternativas a una vida centrada en Cristo. Paul clearly outlines the false alternatives to a life centered on him. Prácticas externas que ya fueron cumplidas, External practices that have already been fulfilled. experiencias místicas que te desconectan de Cristo, Mystical experiences that disconnect us from Christ. reglas humanas que te esclavizan sin transformarte Human rules that enslave us without transforming us. y disciplinas autoimpuestas que no vencen el pecado. And self-imposed disciplines that don't actually, Te hacen correr en círculos. they make you run in circles. Todas tienen apariencia de sabiduría, They all have the appearance of wisdom, pero carecen de poder. but they're lacking power. Solo Cristo tiene poder para salvar, Only Trans- Christ has the power transformar, edificar y santificar. to transform, to build up, and to sanctify. ¿Estás viviendo en la libertad que Cristo ganó por ti? Are you living the life worthy of this? ¿O has vuelto a patrones, reglas, emociones, experiencias para sentirte más aceptado por Dios? Or have you turned back to habits and practices that make you primary? Todo lo que parezca sabiduría, pero no tenga a Cristo como centro, es un callejón sin salida. Everything that looks like wisdom but is lacking Christ is like a road that has a dead end road. Eso te lleva a un barranco. This is going to take you off the cliff. Y puedes irte rodando por ahí si sigues caminando en esa ruta. And if you keep going down that path, you're going to fall into it. Hoy puedes descansar en Cristo, disfrutarlo. No necesitas añadir nada más a su obra. Today you can rest in Christ and enjoy it, and you don't need to add anything else. No necesitas sustituir su poder con esfuerzos humanos. You don't need to substitute his power with spiritual, with human intent. Así que recuerda esas tres realidades. So let's remember these three realities. Tres realidades de esa plenitud a la que tienes acceso. Three realities of the fullness that you already have access. Si estás en Cristo, You are in Christ. solo vive tu presente en Él. Live your present in him. Busca sustento en Él. Él te sustenta, no este mundo. He sustains you, not this world. Si estás en Cristo, If you are in Christ, permanece creciendo en Él, continue growing in him. conociéndolo a Él. Él te hace sabio, no este mundo. Knowing him is what makes you wise, not this world. Si estás en Cristo, If you are in Christ, santifícate en Él. be sanctified. Él es quien te transforma, He is who transforms you, no este mundo. not the world. Dios ya dio el medicamento que necesitas para andar correctamente en este mundo caído. God has already given you the medicine you need to walk correctly in this world. No lo sustituyas por aceites esenciales. Don't substitute it with anything else. No le agregues más. Don't add anything to it. Cristo es lo único que necesitas. Christ is the only one that you need. Cristo es el único que tiene el poder de transformar tu vida. Christ is the only one that has the power to transform your life. Él hace milagros. He does miracles. Él cambia. Saben ustedes que Él cambia el agua en vino, ¿verdad? Lo transforma. You know that Jesus transformed the water into wine. Él cambia la cerveza de un borracho He changes the beer of an alcoholic por leche para sus hijos. for nutritious milk. Él cambia necedad He changes stubbornness por sabiduría. for wisdom. Él es el que transforma. He is who transforms. Dejemos de buscar sombras. So let's stop looking for shadows. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado de meditar en tu palabra, conocerte, recordar lo que ya sabemos. Nuestro corazón es olvidadizo, nuestra mente imperfecta.
Y gracias por recordarnos lo mismo una y otra vez a través de tu palabra. Gracias por no abandonarnos. Ayúdanos, Señor, a tener presentes esas tres realidades en nuestras vidas. A deleitarnos en Cristo, en la sustancia. A disfrutarlo a Él, a ser como Él y a ser sostenidos por Él. Quita de nosotros cualquier estorbo, quita de nosotros aún duela nuestro pecado. Y gracias por tu misericordia, tu disciplina, tu corrección, por sostenernos. Aun si podemos jactarnos de algo, por haber sido fieles y no tropezar, esto es por tu gracia, Señor. Y es por tu palabra. No hacemos nada más allá de lo que tú ya planificaste y dejaste para nosotros. Ayúdanos a meditar en esa gracia, a refugiarnos ahí y a vivir en humildad, humildad verdadera. No esa humildad que es arrogancia y que aparenta sabiduría, Señor. Ayúdanos a mostrar el Evangelio, a vivirlo y a mostrarlo. Que seamos cartas abiertas, como dice Pablo, y que el mundo, este mundo caído, pueda leer quién eres tú a través de nosotros. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.